Bienvenidos, bienvenidas mis amigos, mis amigas. Estamos hoy ante otro tema impresionante, otro tema apasionante que les va a parecer lo que es precioso. Ya verán que sí. Abrir los ojos de un profeta. Vamos a estar viendo Ezequiel 8. Abrir los ojos a un profeta muchas veces es más difícil que abrir los ojos a un ciego. De hecho, si miráramos bien, nunca mejor dicho, veríamos que ciego es un profeta a destiempo. El ciego se ha destemplado la vista antes o después de su tiempo que le pertenecía para ver. Ver tiene un tiempo. Cuando quieres ver antes o ves después de cuando te pertenece, se te destempla la vista. ¿Verdad? Esto es, cuando te azoras antes de tiempo o te deprimes porque no has sabido estar a tiempo. Azorarse y deprimirse es la misma ceguera. Y esa ceguera es un profeta a destiempo. Quedas ciego, quedas privado de entender tu tiempo, que eso es un profeta, porque no te contemporizas, ¿verdad? O te azoras antes de tiempo, o te deprimes cuando no estás a la sazón de las cosas. O te precipitas, quedas ciego por adelantarte, o actúas con pasividad, que también quedas ciego precisamente por serte las cosas indiferentes cuando no debían serte indiferentes, ¿verdad? El ciego es un profeta a destiempo que se deslumbró por ver lo que no le tocaba. Tenemos el caso de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, sabiendo que todo es parte, todo es sintomático, pero antes de ser somático, que tome cuerpo es psicosomático, es decir, las enfermedades, y la ceguera no es una excepción, tienen su origen en un conflicto no resuelto, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges se adentró en lo que era el estudio del espíritu humano más de lo que se le desveló a su tiempo. Entonces lo que hizo Borges, un genio en vida, un genio que ahora está muerto por supuesto, pero fue un genio en vida, porque vio más allá que nadie, solo que se adentró demasiado en algo que no estaba desvelado a su tiempo. Por eso forzó la vista tanto que erró de época para hacerse entender. Es decir, su tiempo apenas le entendió, porque era un adelantado a su tiempo y tenía una profundidad de pensamiento más allá de lo común en su tiempo. Esto es la típica figura del genio incomprendido. ¿Qué es un genio incomprendido? Pues esto, el que fuerza la vista tanto que erra de época, porque se adentra en el espíritu más de lo que le es dado a su tiempo, por lo tanto no le comprenden, ¿verdad? Entonces, tenemos claro esto, ¿verdad? Para empezar. El ciego es un profeta a destiempo. Por eso, abrir los ojos de un profeta es una operación tan quirúrgica, tan perfecta, se debe hacer de la manera perfecta. Por eso no lo puede hacer otra cosa que no sea el Ruach Elohim, el espíritu de Elohim.
porque exige tal precisión quirúrgica que de otra manera no puede hacerse. Porque si no lo hace el Ruach Elohim, el espíritu de Elohim, se te destempla la vista para que veas antes de lo que te pertenece o después de lo que te pertenece. De manera de que o bien te azoras o bien te deprimes, o bien te precipitas o bien actúas con demasiada pasividad. Entonces vamos a empezar a leer en este maravilloso capítulo de Ezequiel, capítulo 8. Dice así. Vamos a leer primero hasta el verso 6, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach en esta soleada mañana, ¿verdad? Soleada hasta límites de que hace mucho calor. Dice así: en el año sexto, el día 5 del sexto mes, estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá conmigo. Estaba relacionándose con los ancianos de su tiempo, ¿verdad? Pensando que adquiriría sabiduría si se juntaba con los ancianos, la lógica, ¿no? Pero ahora verán. Cuando se posó allí sobre mí la mano del patrón Yahweh. Miré, había allí una figura con aspecto de hombre. Se postra la mano de Yahweh, o lo que es lo mismo, el Ruach, para hacerlo despertar a su tiempo, para darle el mensaje de su tiempo, a fin de que vea el profeta, el Nebi Ezequiel. Entonces dice que mira allí, se posa sobre el Ruach Elohim, y lo primero que le enseña es que allí hay una figura con aspecto de hombre. El Ruach Elohim se le desvela a Ezequiel, al profeta, a través de una figura de hombre. Y esto no lo entienden muchos incluso en el mesianismo. Elohim es un Ruach, es el Ruach Elohim, es un Ruach, es un viento de diferencia que hace diferentes, que hace elogiables. Pero su aspecto es de figura de hombre, es de figura de ser humano. ¿Por qué? Porque es Yahshua HaMashiach, indudablemente. Esto quieran entenderlo o no quieran entenderlo, es así. Había allí una figura con aspecto de hombre. Desde lo que parecían ser sus caderas para abajo era de fuego. Su figura, su silueta, era de hombre. Era un cuerpo transformado, pero que era el logos, el fuego, el prototipo, el patrón de toda la medida, ¿verdad? Y desde sus caderas para abajo era resplandeciente, semejante al destello del relámpago. Destella como el relámpago. Y así se muestra a sus siervos. A sus siervos les hace relampaguear. En cada reflexión, en cada argumento es un relampagueo. ¿Qué transmitimos? El relámpago de Elohim. ¿Verdad? Esa es la figura del ser humano. Esa es la figura del Mashiach. Relampaguea. ¿Por qué? Porque es que asombra, informa, te llena de or, de luz. ¿Verdad? Dice, alargó una especie de mano y me agarró por los cabellos, o por las guedejas, dicen otras versiones. El Ruach, el Espíritu, me elevó entre el cielo y la tierra y me llevó a Jerusalén en visiones divinas a la puerta septentrional del atrio interior, allí donde se alza el ídolo de los celos que provoca los celos. Vamos a ir poco a poco. Dice que el Ruach lo eleva. El Ruach Elohim lo que hace a la vida del hombre es elevarlo, ¿verdad? No puede dejarlo en la rastrería, en la hipocresía, en la mediocridad. Tiene que elevarte. Si no, no es el Ruach de Elohim. Eso es lo primero. Lo eleva entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra también se posiciona la amada que está en la presencia del Cordero como degollado, ¿verdad?
en la antesala de la toma del Mashiach. Dice que están en un mar de vidrio. Ese mar de vidrio también está entre el cielo y la tierra, más que posiblemente. Y allí dice que entre el cielo y la tierra, en ese mar de vidrio, está Jerusalén. Entre el cielo y la tierra está esa nueva Jerusalén. ¿Verdad? ¿Dónde está Jerusalén? ¿En la tierra? No. La Jerusalén viene de arriba, preparada, ataviada, como una esposa para su marido, la cual es madre de todos nosotros, nos desvela Shaul Pablo. Entonces, dice que lo eleva a la puerta septentrional del atrio interior. Allí, en el atrio interior, en las intimidades, allí donde se alza el ídolo de los celos que provoca los celos. Entonces, entre el cielo y la tierra está la Nueva Jerusalén, pero también la Jerusalén es un atrio interior. Pero antes de llegar a ese atrio interior, digamos que el santuario terreno que da acceso al celestial está comandado o abanderado por imágenes de celos. Se alza el ídolo de los celos que provoca a celos. El ídolo que provoca a celos es un edificio fálico. Ese edificio fálico está principalmente en dos sitios que son la entrada, se podría decir, la entrada de nuestro mundo a los mundos superiores. Si eso lo copan, la entrada a ese mundo superior, la copan con una imagen del celo, esto es, el edificio fálico que está tanto en el Vaticano como en Washington DC, entonces levantan ese ídolo del celo para que todo sea una provocación a celos malsanos, a celos de fornicación. Recuerden ustedes cuando Jacob pone las varas, ¿verdad?, para que se le reproduzcan las ovejas que él quería que se reprodujeran, las moteadas. Entonces, ¿con qué se encelaban las ovejas? Con la vara, una imagen fálica. Pero es que todo funciona así, todo lo animal. Lo animal se enciende con una imagen fálica. Yo me acuerdo, no sé si lo he dicho, pero creo que sí lo habré dicho en otra ocasión, a mí me gustaba hacer la travesura de que había un colorino, un canario, que cantaba en la casa de un amigo mío, y yo le ponía el dedo así, y el colorín con el pico abierto, vencido de celo, bramando en el lenguaje de los canarios, ¿verdad? Él bramaba de celo, en ese caso pillaba de celo, ¿verdad? Pero acompañaba mi dedo, lo movía por donde movía el dedo, se volvía loco, o loca, más bien loca, ¿verdad? Estaba encelada, ¿verdad? Entonces todo lo que es fálico, a todo lo que es animal le levanta al celo hacia la fornicación. Entonces dice, y allí estaba la cabot del Elohim de Israel. Esto es, que esa Jerusalén, allí estaba la cabot de Elohim, del Elohim de Israel. Pero a la par que está la cabot, el esplendor de Elohim, también está, para restringir su acceso, o como guardianes de esas puertas, como abanderados, están esas imágenes del celo, a fin de que no puedan acceder los seres humanos al esplendor de Elohim, al Ruach Elohim. Entonces, por eso levantan, por eso hierguen esas
imágenes del celo, ¿verdad? Para llamar a la fornicación de lo animal. Con el mismo aspecto que yo había visto en la vega, esto es, que tenía figura de hombre. El esplendor de Elohim tenía figura de hombre, como había dicho antes. Dice, miré, verso 2, había allí una figura con aspecto de hombre, ¿verdad? Por eso es lo que se refiere cuando dice que es con el mismo aspecto que yo había visto en la otra visión, en la primera del verso 2. Dice, él me dijo, hijo de hombre o ser humano, mira hacia el norte. Miré hacia el norte y vi que del norte, del pórtico del altar, a la entrada, el pórtico es la entrada, estaba este ídolo de los celos, ¿verdad? Restringiendo y haciendo imposible el acceso al Akabod, al esplendor de Elohim, por ese ídolo de los celos, que comandan las dos zonas de mayor poder telúrico ancestral que hay en nuestro mundo, esto es, el Vaticano y Washington DC, ¿verdad? Para controlar el pórtico de acceso al Akabod, al esplendor de Elohim, a fin de que nadie pase. Que nadie pase porque nadie se eleve, sino que acaben en una vibración baja de fornicación, porque son llevados por la imagen del celo, hacia fornicación espiritual, sobre todo, pero también física, ahora vamos a verlo. Entonces en el verso 6 dice, me dijo, hijo de hombre o ser humano, ¿ves lo que hacen estos? La casa de Israel, fíjense que ellos, Ezequiel estaba conviviendo con los ancianos de Judá, pues ahora verán cómo las gastaban los ancianos de Judá. Dice, la casa de Israel comete aquí grandes abominaciones para alejarme de mi Mishkan, de mi santuario. Dice, pues todavía has de ver mayores abominaciones. Entonces, esta visión la tiene de la casa de Israel, no es de ningún imperio que a ojos vista para todos sea pagano, no, está hablando de la casa de Israel, está hablando de lo que es lo mismo, lo que al día de hoy serían los custodios de la Biblia, los custodios del monoteísmo, ¿verdad? Que se supone que es la adoración a solo un Dios, pero que en verdad es un monoteísmo porque tiene a Dios como un mono, concretamente como una mona que se llama Lucy, que ya está la ciencia está hablando de su mona Lucy, que defienden el monoteísmo, que es el ateísmo, ¿verdad? Bueno, pues en este caso su cara B, que serían estos custodios de la Biblia monoteístas, la cara B de la misma, ¿verdad? De ser adoradores al fin y al cabo de Lucifer. Estos son los que custodian la Biblia, estos son la casa de Israel, a la que se va a referir aquí, en todo este capítulo 8 del libro de Ezequiel. Y dice que son custodios de la Biblia, que son casa de Israel con este cometido, 2 puntos. Son custodios de la Biblia, y a la par de que son custodios de la Biblia, son custodios del monoteísmo, ateísmo, que tiene como mono Dios a Luz y Lucifer. Bueno, para alejarme de mi santuario, dice nuestro Elohim. Esto son custodios de la Biblia, esta casa de Israel, y la ciencia, sacerdotes de Baal, que tienen por Dios a Lucifer, y a la par son la cara B del monoteísmo, de los custodios de la Biblia. Dice, es para alejarme de mi santuario, de mi Mishkan natural, dice nuestro Elohim. Para alejarme, dice, esto lo hacen, son custodios de la Biblia, precisamente se encargan del estudio de la Biblia, precisamente para alejarme a mí, el Elohim de la Biblia, de mi santuario natural. ¿Cuál es el santuario natural, el Mishkan natural de nuestro Elohim? El Lev del ser humano, el corazón del ser humano. Ese es el santuario, el Mishkan natural de Elohim, bendito sea, el Lev del ser humano. Bueno, ¿y cómo alejan a Elohim del corazón del ser humano? Estos custodios de la Biblia y estos científicos, que son la cara A y la cara B del mismo casete, hablando en terminología de los años 80-90.
Pues destruyendo en sí mismos y en los demás lo más sagrado que tenemos, que es la conciencia y la consciencia. La conciencia de discernir el bien y el mal, y la consciencia de lo que somos nosotros mismos. Esto se lo intentan cargar, están destruyéndolo o intentando destruir a cada hora y a cada momento que pasa. Desde todos los medios de comunicación, desde todos los que están predicando en YouTube, fuera de YouTube, donde quieran. Están destruyendo el Mishkan, están destruyendo el santuario natural de Elohim, que es la conciencia y la consciencia. Conciencia de discernir el bien del mal, consciencia para saber quiénes somos y qué lugar ocupamos en el plan de redención. Eso es lo que se quiere encargar. Principalmente con la mentira, claro está. Esa es el arma que están utilizando para cargarse el Mishkan, el santuario sagrado, la conciencia y la consciencia, con mentiras. Se acercan estos custodios de la Biblia, se acercan al poder supremo para controlar el poder supremo, en plena arrogancia, en plena soberbia. Se acercan, repetimos, al poder supremo para controlar el poder supremo, que es la palabra de Elohim. En otras palabras, estudian Biblia para excusar sus pecados y camuflarlos. Sus pecados de soberbia, sus pecados de fornicación espiritual y física, fraudes de todo tipo, desfalcos económicos, vivir de la gente, del diezmo de la gente, indecisiones, pecados, excusan sus pecados de indecisiones, de incertidumbres, de miedos que transmiten, porque no saben transmitir otra cosa. Transmiten indecisión, incertidumbre, miedo, a puñados. Miedo lo que más. Versos 7 y 8, van ustedes a entenderlo mejor. Dice, me llevó a la entrada del atrio, miré y había un agujero en la pared y me dijo, ser humano, perfora la pared. Perforé la pared y se hizo una abertura. Entonces, claro, tenían perforaciones en la pared. Perforaciones para fornicar en el anonimato. Claro, por ahí la metían, por la pared, para fornicar en el anonimato. Estamos hablando de una perversión que llevan a cabo. Estos custodios de la Biblia fornican haciendo perforaciones en la pared. Fornicando en el anonimato, porque no quieren ni tienen la más mínima intención de derribar la pared intermedia, de la que nos habla precisamente Efesios. Efesios 2, 13 al 17. Efesios 2, 13 al 17 dice así. Fíjense, esto no lo quieren. Y luego hablan de restauración. Pero esto no lo quieren. Quieren perforaciones para fornicar en el anonimato. 2, 13 al 17. Dice, mas ahora en Mashiach Yahshua, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre del Mashiach. Estos no enseñan cercanía, enseñan lejanía, porque si no tienes ciudadanía israelí, o apellido que acabe en Z, o circuncisión, o vete a saber qué cuento, te dejan lejos de la pertenencia a ser Israel, cuando lo que acerca en verdad, lo único que acerca es la sangre del Mashiach. Dice, porque Él es nuestra Shalom,
el que de los dos pueblos hizo uno. ¿Qué dos pueblos? Judíos y gentiles. Derribando el muro divisorio, la enemistad, anulando en su carne la Torá con la Torá expresada en ordenanzas. Esto son las halajot, Torá añadida a la Torá, que eran halajot del Talmud, ¿verdad? Mandamientos añadidos que no están en la Torá. Y también, para contemplar esta figura, piensen ustedes en que el niño, cuando es niño, tiene que estar frecuentemente y constantemente mandado, porque no entiende de otra manera. Tienes que expresárselo en ordenanzas. Pero cuando ya es maduro, no le hace falta que se lo expreses en ordenanzas. Con una mirada te entiende. ¿Vale? Entonces dice, para crear en sí mismo de los dos, de judíos y gentiles, de los dos, un solo hombre nuevo, haciendo la shalom, las paces, y reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, en el cuerpo del Mashiach, por medio del madero, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Vino a anunciar la shalom, shalom a vosotros que estabais lejos y shalom a los que estaban cerca. Pero no quieren acercar, no quieren derribar la pared. Dan un montón de prerequisitos inventados por ellos, mandamientos de hombres, que no tienen nada que ver con la Torá, que no tienen nada que ver con lo que aúna a los dos pueblos, que es la sangre del Mashiach. Entonces te hablan de rituales, te hablan de eso, de pertenencias a linajes, ¿verdad? A tribus, a linajes, a ver si somos judíos, si no lo somos, indagando en vanas genealogías, ¿verdad? Entonces, no quieren derribar la pared intermedia, quieren perforar para fornicar en el anonimato. No quieren restauración a la verdad de las cosas. Quieren perforaciones, quieren medias tintas, mentira con verdad, seguir mezclando. Que nadie salga de aquí en esta mentira con verdad, en este sincretismo, en este yin y yang. No salga nunca nadie. Medias tintas, mediocridad, dos Israeles, esto más que nada se expresa en la doctrina de los dos Israeles, ¿no? Y luego dicen que es que la gente no se entera, porque se gloria sobre el olivo natural, ¿no? Pero si los que no entienden son ellos, porque hablan de dos Israeles, hablan de un Israel espiritual y de uno físico existiendo a la vez cuando son contrarios. Si crees en el Israel, Estado de Israel, tienes que excluir obligatoriamente al Israel espiritual, si fueras coherente contigo mismo. Pero como se basan en eso, en las medias tintas, en el sincretismo, entonces entienden que es válido ese Israel espiritual, pero más válido todavía es el Israel Estado, copado por homosexuales y por tiranos, déspotas. Entonces, ¿quién es quien no se entera? Pues los que no se enteran son los que no se enteran que están perforando para fornicar, perforando la pared, pero no quieren derribarla. No quieren derribarla para que se sepa toda la verdad. No, quieren las medias tintas, la mentira con verdad, los dos Israeles. Versos 9 y 10, perdón. Versos 9 y 10. Dice, y me dijo, entra y contempla las execrables abominaciones que estos cometen ahí. Entré y observé toda clase de representaciones de reptiles y animales repugnantes, y todas las basuras de la casa de Israel estaban grabadas en la pared todo alrededor. Tremenda escena. Entonces todo lo que había aquí en ese Israel y en ese ministraje o ministración falsa porque copaban desde la entrada con la imagen del celo, llamaban a fornicación, perforaban la pared de ellos mismos, los sacerdotes, para fornicar espiritualmente en el anonimato. Entonces toda esta ministración de ese templo consagrado a los demonios, a esas alturas ya, pues era
en las paredes estaban representadas esos símbolos de reptiles, esas marcas que al día de hoy serían marcas de grandes empresas, ¿verdad? Logos embadurnados de mierda. Estaban esa casa de Israel, esos judíos sionistas del mundo de los negocios, del mundo del dólar y del petrodólar, del mundo de las grandes corporaciones y empresas, estaban embadurnados de mierda. Y esa mierda se manifestaba, por ejemplo, en una coacción espiritual opresora. Repito, coacción espiritual opresora. Inducían a la gente constantemente, machaconamente, pertinazmente, contumazmente. Llevaban a la coacción espiritual opresora en lugares y audiencias consagradas a los demonios. De tal forma y manera que, ¿cómo se explican ustedes que hace, no ahora, porque ahora estamos viviendo liberación de Elohim, ya, gradualmente, pero qué me dicen hace 8 o 10 años? No hay solamente remontarte 8 o 10 años y no podías pensar con claridad. Los hijos de Elohim, los que queríamos servir a Elohim con toda nuestra integridad de corazón, sin medias tintas, sin hacer perforaciones en la pared, derribando toda mentira opresora, y no podías pensar con claridad en medio de esta opresión. No podías pensar con claridad, porque como tenían esos lugares y esas audiencias consagradas a los demonios, por invocación incluso, te metían voces e imágenes para acusarte. Y en esas acusaciones estaban cosas a lo mejor de tu infancia, ¿verdad? Y te metían esas imágenes, y al día de hoy lo siguen haciendo con quien no tiene el sello de Elohim. Se atormentan entre ellos mismos. Se ponen voces e imágenes, se inducen a coacción espiritual opresora. Se inducen a que no puedas pensar con claridad, ¿verdad? Ellos mismos, por eso ellos mismos no levantan cabeza, porque es que se lo hacen, esos influjos demoníacos se los orientan hacia ellos mismos. Son enemigos de ellos mismos y de sus semejantes. Claro, ¿cómo no van a serlo? Si adoran a los reptiles, si adoran a los caídos, en el fondo de su culto, de su adoración, de su templo interior, que está copado por esa imagen del celo, porque fornican espiritualmente, en el anonimato, rascando la pared, no derribándola, rascando la pared para meter una perforación y por ahí fornicar, en el anonimato. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Medias verdades. Decirte una verdad a cuentagotas, como a ellos le venga bien, y nada, que siga la fiesta del sincretismo, de la mentira con verdad, ¿verdad? Entonces, todo esto es un embadurne de mierda monumental. Adoran a los reptiles, tienen las imágenes de los reptiles. Esto es, que ellos mismos han desarrollado incluso una teología. No olviden que estamos hablando de gente que ministra Biblia, son custodios de la Biblia, es la casa de Israel, de un Israel impostor, por supuesto. ¿Pero por qué tienen las imágenes de los reptiles? Porque son de sangre fría. ¿Y por qué se han vuelto de sangre fría si el ser humano tiene calidez en la sangre de por sí? Tiene candor, calor. Son de sangre fría porque adoran a los reptiles que son de sangre fría. Y por eso han abandonado y demonizado las emociones, las razones y los argumentos humanos. ¿Por qué? Porque ya no se mueven en los argumentos, en las razones y en las emociones, porque ellos ya son de sangre fría, son reptiles.
Ahora, el gran obstáculo para ver estas aberraciones de estos custodios de la Biblia que están ministrando Biblia por todo lugar, hablando toda la misma perversidad del inicuo, porque el inicuo ya está globalizado, como hemos dicho y diremos, ¿verdad? Entonces, el gran obstáculo para darse cuenta de esto, para ver estas aberraciones, el gran obstáculo ha sido nuestra humildad y nuestro siempre pensar bien de los demás. Ha sido nuestro mayor obstáculo. Por eso digo que abrir los ojos de un profeta es muy difícil. Solo lo puede hacer el Ruach Elohim. Porque éramos ingenuos. Y esa ingenuidad, no estamos llamados a que esa ingenuidad que tenemos, sobre todo cuando somos adolescentes y todo esto, sea para siempre. No, nuestra ingenuidad debe llegar a ser inocencia, pero no mantenernos en la ingenuidad. Por eso dice que debíamos crecer como la aurora, de aumento en aumento, ¿verdad? Salir de la ingenuidad, instalarse en la inocencia, pero abandonar la ingenuidad, crecer poquito a poco. Verso 11 dice: y 70 de los ancianos de la casa de Israel, uno de ellos era Hazanías, hijo de Safán, se lo conocía, si eran los ancianos con los que estaba Ezequiel. Estaba de pie delante de ellas, cada uno con su incensario en la mano, y el perfume de la nube del incienso subía. Así que toda esta mierda embadurnada de adoración satánica, por estos que coaccionan y por estos que quieren dominar el estudio de la palabra de poder, había unos ancianos ministrando a las naciones, porque 70 es un símbolo de naciones, 70 ancianos que lo que portaban a las naciones era con prepotencia y todo, con prepotencia, ese incienso errático, porque ese incienso nunca se lo mandó nuestro Elohim, ministrar esas aberraciones, ¿verdad? Mantener esa pared para perforarla y fornicar en el anonimato. Ese incienso errático que querían quemar para Elohim encima. Ministrar así a las naciones. ¿Qué es lo que están transmitiendo? Incienso errático. Le están dando a las naciones un incienso errático. Pues están adorando lo de sangre fría. Han abandonado y demonizado todas las emociones, todas las razones, todos los argumentos humanos. Lo han demonizado y han exaltado la sangre fría, ¿verdad? Han exaltado el embadurne de bazofia, ¿verdad? Coacción espiritual, opresora, eso es lo que han tenido con nosotros y lo que querían seguir teniendo. Entonces, incienso errático es lo que están ministrando. Fíjense, en este incienso errático, hoy me llegaba un mensaje casi por casualidad, mientras estaba preparando el tema de hoy. Una frasecita de estas que repiten, que esta es del azucarillo que te ponen en los bares para el descafeinado o para el café. Te ponen esta frase nueva era, ¿no? Te ponen estas frases bagatelas, baratas, de filosofía barata, que te dice: no hay errores, solo lecciones. Bueno, claro, lo que te quieren inculcar es ese incienso errático. Lo que te quieren decir y que se te inculque es que no hay errores que tengas que aceptar o reconocer, solo lecciones, sin que te cuesten esas lecciones, sin que te cuesten tener que abandonar nada, que abandonar tu mala conducta. No, porque todos son lecciones, ¿verdad? Y no hay errores que tengas que aceptar. Tremendo, ¿no? Incienso errático. Entonces, en el verso 12 vemos que lo hacían todo esto en oscuridad. Dice: me dijo entonces: ¿has visto, ser humano, lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel, cada uno en su estancia adornada de pinturas? Están diciendo: Yahweh no nos ve, Yahweh ha abandonado el país.
lo hacen en oscuridad. ¿Qué hacen en oscuridad? Adorar a los demonios del error, adorar a los demonios de la opresión, adorar a los demonios del miedo, por eso no meten otra cosa más que miedo, adorar a los demonios de la ganancia deshonesta. Pero su estancia la presentan como que está llena de pinturas, es pintoresca, aparente, el lenguaje es vistoso, ¿verdad? Hasta vistoso, porque hablan de eso, ¿no? De ese incienso errático, pero disfrazado, de buen tono, ¿verdad? De ilustración, de buen tono, de aparente amor, lenguaje vistoso. Y dicen, no, si Yahweh ya ha abandonado el país, ya lo que hacemos ya ni le va ni le viene. O en otras palabras dirían hoy, si Yod-Hei Vav-Hei está muerto, si se lo cargaron en la ilustración, lo hemos matado a base de mentira, dirían los que custodian la Biblia, predicando bagatelas, embadurnando todas esas paredes que no quieren derribar, de separaciones, incrustando en las paredes bazofia, ¿verdad? A base de mentira lo hemos echado, o lo hemos matado a Elohim. Lo hemos hecho huir del corazón humano, dirían estos perversos que están ministrando la Biblia. Lo hemos hecho huir del corazón, o la Torá, si es lo mismo, si es que apuntamos ahí. Lo hemos hecho huir del corazón, diría, lo hemos hecho huir del corazón humano controlando su palabra. Por eso se han puesto a ministrar su palabra, para hacerlo huir a Elohim. Dirían, si de verdad fueran atrevidos y no fueran mediocres, dirían, le hemos doblegado su palabra a nuestra voluntad. Hemos doblegado su palabra a nuestra voluntad, por eso la estamos ministrando, porque estamos doblegando su palabra a nuestra voluntad, torciendo a nuestro antojo. A nuestro antojo. Versos del 13 al 15, dice, y me dijo, todavía les verás cometer mayores abominaciones. Me llevó a la puerta septentrional del templo de Yahweh, allí estaban sentadas las mujeres plañendo a Tamuz. Me dijo, ¿has visto, ser humano? Todavía verás mayores abominaciones que estas. Le tenía que abrir los ojos al profeta, porque es que, ¿cómo se iba el profeta a imaginar que estaba rodeado de tanta mierda espiritual en sus propios paisanos de Israel, ¿verdad? Entre sus propios supuestamente paisanos, entre la propia gente que ministraba Torá, Biblia. Tremendo, ¿no? ¿Cómo le tiene que abrir los ojos de esta manera Elohim? Entonces tenemos aquí plañideras, la figura de las plañideras, que era que le pagaban por llorar en los funerales a las plañideras, endechadoras, hacían endechas. Y es que las plañideras y las endechadoras no saben celebrar lo bueno. Por eso estas ministradoras zorras, perversas, del culto demonizado ya, satanizado, con esa fornicación espiritual, haciendo rasgaduras en la pared para fornicar en el anonimato, no saben celebrar lo bueno. Miran ellos la tristeza que es y la que podría haber sido. Hasta tal punto les apasiona ver y vivir la tristeza. Les apasiona vivir el funeral con su reproche, porque no hay funeral sin el reproche de estos plañideras, endechadoras, ¿verdad? Zorras, que han querido controlar el culto de poder, poniendo esas imágenes del celo, Washington DC, Vaticano, todo es esa imagen a la fornicación, para excusar su fornicación en el anonimato. Claro, y entonces no hay funeral sin su reproche, añoran lo trágico, lo morboso, les llama la atención, lo que más les llama la atención es lo morboso, lo que les deje adrenalina. ¿Pero por qué?
¿Por qué añoran la tristeza, el funeral, lo trágico? Porque les deja una poquita de adrenalina. Tan fracasados son. Tan fracasados son. ¿Qué manera de ser fracasado? Orientando tu vida a lo morboso, a lo trágico, al reproche, al funeral, a la tristeza que es y a la que podría haber sido. No, es que si llega a pasar esto, uy, qué tristeza más grande hubiera sido. Se ponen en situaciones malas, sin haberlas vivido. Y en lugar de ser agradecidos con Elohim, se ponen en si hubiera pasado. Claro, añoran, no viven otra cosa que tristeza, funeral, reproche, tragedia, morbosidad. Son fracasados en todos los sentidos. Plañideras de Tamuz. Les han pagado como endechaderas, como endechadoras, plañideras, les han pagado para echar de menos a la cruz con la que pretendieron, por eso son los custodios de la Biblia, con la cruz, apropiándose de ese símbolo también, pretendieron dar muerte al Creador, claro que sí. Ese es el símbolo de Tamuz, la cruz. ¿Verdad? El instrumento de tortura del Eterno bendito sea. Y esto lo reviven cada Semana Santa, no solamente con cruces, sino con todas las imágenes. ¿Verdad? De Cristos ahí atormentados, sangrientos, llorosos. Y es que lo reviven en cada Semana Santa. Y no solamente en cada Semana Satánica, satánica, sino también en cada campaña o cruzada evangelística. Quieren revivir esto porque les da adrenalina, porque son fracasados. Les da adrenalina echar de menos la cruz que es de Tamuz. Porque con esa cruz supuestamente que le da muerte al Creador. Eso es lo que celebran en el fondo de sus corazones, en esos corazones ya de sangre fría, de reptilianos ya, serpenteantes ya. Entonces, ¿qué me dicen? O para echar de menos también, aparte de la cruz, echan de menos también la estrella de Renfán y la ponen ahí en todas las congregaciones mesiánicas, porque también les pagan a las plañideras putas para que pongan esas imágenes de Renfán, esas imágenes del celo, esas imágenes de la cruz de Tamuz, estrellas de Renfán, que le llaman estrellas de David. Son plañideras putas. Pero, ¿por qué hacen todo esto? ¿Por qué los custodios de la Biblia están haciendo esto ya de una manera tan visible? Pues para desconcertar, para confundir a los suyos, a los que se dejan confundir, para sobreinformar y para deformar los dones del ser humano. Verso 16. En el verso 16 dice: me condujo luego al atrio interior del templo de Yahweh, a la entrada del Mishkan, del santuario de Yahweh, entre el vestíbulo y el altar. Había unos 25 hombres de espaldas al santuario de Yahweh y de cara a oriente. Se postraban en dirección a oriente hacia el sol. Tremendo, ¿no? Entonces estaban en el atrio interior. El atrio interior es que quieren controlar la intimidad del ser humano. Y quieren controlar la intimidad del ser humano en el pasaje que va entre el vestíbulo y el altar. Y en Apocalipsis 19:8 nos dice de esta manera. En el 19:8 nos dice que las vestiduras, dice, y se le han concedido a la amada, no a la prostituta, no a estos custodios de la Biblia, que son ese falso Israel de ancianos que inciensan erratismo, dan un incienso aromático de error continuo. Dice, y se le ha concedido a su esposa vestirse de lino de deslumbrante blancura. El lino son las buenas acciones de los kadoshim, de los diferentes. Así que las vestiduras son las acciones justas. Y esta prostituta, que intenta controlar el acceso a la adoración verdadera,
¿verdad? Desconcertando, confundiendo. Estos no están vestidos siquiera, porque no están vestidos de buenas acciones, por lo tanto, están vergonzosamente desnudos. ¿Y esto cómo llegamos a verlo? En Shemot, Éxodo 28, 41 al 43 lo dice de una manera maravillosa, ahora verán. En Shemot 28, 41 al 43, dice así: vestirás así a tu hermano Aarón, el levita. Esto es lo que es un levita, acciones justas. Y a sus hijos los ungirás, los investirás y los consagrarás para que ejerzan mi ser Kohanim, su ministración como Kohanim, como mal dicho sacerdotes. Hazles también calzones de lino, tenían que usar calzoncillos de lino, para cubrir su desnudez. Pero estos, como no se visten, estos del falso sacerdocio, de la falsa adoración, los custodios actuales de la Biblia, como no se visten de acciones justas, están desnudos, no cubren su desnudez desde la cintura hasta los muslos. ¿Verdad? Dice el mitzvot es: Aarón y sus hijos los llevarán, los calzoncillos, al entrar en la tienda de reunión o al acercarse al altar, que esto es lo que están incendiando, inciensando, es vergonzoso, un incienso errático, y no se pueden acercar en verdad al altar para oficiar en el Mishkan porque están desnudos, no tienen acciones justas, solo tienen bagatelas, solo tienen pues dichos baratos por su boca. Mentira con verdad. No quieren derribar el muro de la mentira, quieren mentira con la verdad para fornicar a través de la pared. Espiritualmente, haciendo aberturas, no quieren hacer agujeritos. Dice, a fin de que Aarón y sus hijos lo llevarán al entrar en la tienda de reunión o al acercarse al altar para oficiar en el Mishkan, para que no incurran en culpa y mueran. Estos están en culpa porque no se visten de acciones justas, ni siquiera de dichos justos. Viven en el sincretismo, en la mentira con la verdad. No quieren derribar ninguna pared, no quieren restaurar nada, quieren perforar para fornicar espiritualmente. Están en culpa y han de morir. Decreto perpetuo será para él y su posteridad, para todos los que se preciaran de ser levitas. Aténganse a las consecuencias. Estúpidos custodios de la Biblia. Entonces, y luego además, esa idolatría se refleja en el verso 16, que dice que miraban al oriente, porque en el fondo es una idolatría, aparte de todo, de que solo busca la fornicación espiritual, ¿verdad? Perforando la pared, llenando con símbolos de reptiles, llenando con lo que es ante los ojos de Elohim bazofia, embadurnando toda esa administración de los templos, de los corazones de la gente que están ellos ministrando, de mierda lo están llenando. Y esto es idolatría a la tierra de Oriente, que es hacia donde oran, y donde se orientan, nunca mejor dicho, ¿a cuál? A la tierra de Oriente, a la Jerusalén de Oriente. Pero, ¿qué encierra esto? Un culto solar babilónico. Nos lo desvela aquí la palabra de poder, claramente. Entonces, en el verso 17 sigue diciendo en el capítulo 8 de dice en el verso 17, dice,
Y me dijo, ¿has visto, ser humano? ¿No le basta a la casa de Judá con cometer las abominaciones que cometen aquí, para que llenen también el país de violencia, irritándome cada vez más? Mira cómo se llevan el ramo a la nariz. Curiosa expresión esta. Ahora vamos a ver. No basta, Ezequiel, profeta, que abres los ojos en este tiempo profético, que es cuando te tocaba, así que estás en la salvaguarda, no te vas a deslumbrar, ni vas a estar pasivo, sino que vas a despertar a tu tiempo, que es este del trompetazo, de la voz del séptimo ángel. Entonces dice así, le está diciendo, no basta con las orgías homosexuales del Vaticano, en esos centros erigidos para Satanás, que es todo el gobierno humano, simbolizado en esas imágenes fálicas, que quieren llamar a la fornicación espiritual a todo el mundo, que comandan el Vaticano y Washington DC. No les basta con esas orgías homosexuales que llevan a cabo en el Vaticano, esas redes de pederastia, no les basta, sino que además llenan el país de violencia, armando a los dos bandos, el mismo Vaticano. Los mismos de las orgías homosexuales, que son también supuestamente los que ministran a Dios. A ver, ¿a qué Dios? Ministran Biblia. A ver, ¿a qué Biblia? No les basta con hacer esas orgías homosexuales, no les basta con entablar redes de pederastia por todo el mundo, sino que además llenan el país de violencia, armando siempre a los dos bandos. El mayor traficante de armas, la Iglesia Apostólica Católica Romana, el Vaticano. Y además ultrajan a los menesterosos con un sistema económico enloquecido. ¿Enloquecido por qué? El sistema económico del petrodólar que parte del ser imagen al Vaticano, a la jerarquía vaticana, católico-romana. Pues es un sistema económico enloquecido porque es un ocio que se premia en lugar de la ayuda. Se premia al ocio, no a los que sirven de verdad, a los que ofrecen ayuda de verdad. Eso es lo que se premia, el ocio. Entonces, por eso tenemos deportistas que ya ganan dinerales, cualquier presentador homosexual ganan lo que no hay en los escritos. Ahora, lo que venden como ayuda es, en el fondo, un entretenimiento que les endiosa, porque se la pueden dar de filántropos o de que sirven. En realidad no sirven a nadie porque no respetan las riquezas de las lenguas ni el trabajo de las gentes, de los pueblos, no lo respetan, ¿verdad? Entonces lo que ellos, y detrás de todo, lo que ellos venden como ayuda, que son las organizaciones no gubernamentales, todo eso, ¿no? Y todo lo que va en relación con la filantropía y todo eso, lo que dan como ayuda es un entretenimiento. ¿Por qué? Porque en verdad no ayudan a nadie, no mandan a ayudar a nadie, es un lavado de cara. Todo lo que mandan ahí es basura como ellos, y sus misioneros son basura igual que ellos, que viven sin respetar la riqueza de las lenguas, la idiosincrasia de cada lugar, la cultura, ni el trabajo de sus gentes, porque ellos son los que mejores platos se llevan a la boca, porque ellos son los que toman dominio y control del agua en los lugares más desfavorecidos, ¿verdad? Entonces es basura todo lo que ministran, todo es imágenes de reptiles, de sangre fría, no sirven al ser humano. Todo lo engullen, todo el esfuerzo de los pueblos lo engullen. Y dice, y encima se llevan el ramo a la nariz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién se lleva el ramo así a la nariz? La coqueta. Creen que su relación conmigo, les dice Elohim, bendito sea en este día, creen que su relación conmigo, esta prostituta, cree que su relación conmigo es un cortejo, una coquetería que tengo que transigir, una coquetería. Malo y bueno, mentira con verdad, lo embadurno todo de mierda, desperdicio todos los dones humanos, no dejo que llegue nunca el avance humano. Y encima se llevan el ramo a la nariz. ¡Ay, qué coqueta soy! Estoy cortejando a Dios. Y dicen, y con esto tengo que transigir sí o sí, porque es que se creen que me están cortejando de verdad, se creen que los voy a pasar por amada, se cree que de verdad estoy coqueteando con ellos, porque no los mato ipso facto, no los asesino ya, se creen que estoy cortejando con ellos, que yo también quiero mentira con verdad y yo también quiero hacerle agujeritos a la pared. Desfachatez absoluta, soberbia, tienen que perecer, tienen que pagar todo lo que han hecho.
Verso 18 y último, dice, pues yo también voy a actuar con furor, no me apiadaré ni perdonaré, me gritarán con fuerza, pero yo no los escucharé. Y hoy vemos la palabra furor, ahora vemos la palabra furor en su segunda acepción, que significa momento de mayor intensidad. Estamos viviendo el momento de mayor intensidad porque es el momento en que va a llevar a cabo nuestro Elohim, bendito sea, su furor contra esta ramera impostora que ha intentado copar y ministrar y privatizar la palabra de poder, ¿verdad? Ministrando locura, desasosiego, falta de shalom, moverse en la bipolaridad de la mentira con verdad, en un sistema que ellos creen que va a ser para siempre, que tienen las llaves del conocimiento, que no se puede salir del yin y del yang. No, todo eso es basura, una basura que está a expensas y en vías de desaparecer pronto, porque el furor de Elohim lo va a hacer. El furor de Elohim, en cuanto a que es su momento de mayor intensidad, tanto de ira contra ellos, contra esta ramera que supuestamente ministra Biblia, que se ha apropiado de su palabra de poder y la ha privatizado, y la está llenando de mierda a todos los niveles, ¿verdad? Y el furor en cuanto a la mayor intensidad de su ajabá, de su amor por nosotros, su amada. Así que tiene que hacerlo, tiene que actuar ya y lo va a hacer. No les quepa la menor duda. Muévanse en la convicción absoluta y no en las medias tintas como ministra esta ramera. Shalom a todos, benditos de Elohim, llamados, escogidos y fieles. Gracias por las suscripciones, por los me gusta. Tengan un yom lleno de shalom y de bienestar. Todos y todas, besos y abrazos para todos y todas. Shalom, shalom.